Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor de señores, tú que sacrificaste a tu Hijo unigénito, Señor, por nuestros pecados, en una gran amor tuyo, que entregaste a tu Hijo para que pudiéramos tener salvación. Y hoy día nos postramos a tus pies dándote gracias, Señor. En estos tiempos de grandes tribulaciones, nos postramos a ti, invocando tu nombre, hoy y para siempre, para que cada uno de nosotros en nuestro peregrinar podamos comprender el tamaño de tu amor. Gracias, mi Señor. Amén. En los domingos anteriores eh, estuvimos compartiendo primero del corazón religioso, ¿se acuerdan? Luego de la fe y el pan de vida, que fue lo que compartimos justo el domingo pasado. Y hoy vamos a compartir una palabra para profundizar en Cristo mismo, como una esperanza viva y presente para todos los creyentes nacidos de nuevo, todos los cuales estamos en un peregrinar día a día, siguiendo a nuestro Señor y Salvador. En este tiempo, nuestro Señor nos ha llevado a conocer su Evangelio. Llevamos muchos años con mucha palabra, con mucha sustantividad. Y este Evangelio es el del reino de Dios, el cual es Cristo, que es una esperanza viva para todo aquel que en Él crea. Como ya vimos anteriormente, Cristo es agua viva, Juan 4:10, el pan vivo, el pan de vida, Juan 6:35. El alma sedienta debe beber del agua viva, el espíritu hambriento debe comer del pan de vida de un Señor vivo, el cual es para siempre por medio de la fe en Él. Cristo nuestro Señor murió en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:15. Por lo tanto, la salvación del Espíritu tiene una esperanza viva, que es la vida misma de Cristo regenerado en cada uno de nosotros. Esto a modo de introducción para adentrarnos en la palabra que hoy día vamos a comentar. Vamos a leer dos trozos de la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro. Por lo tanto, primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9, y después, en el mismo capítulo, primera de Pedro, del 13 al 21, y después vamos a ir analizando versículo a versículo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9, y primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 21. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso,
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, santos, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Vamos a comenzar con el versículo 3 de Primera de Pedro 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí, en primer lugar, vemos un reconocimiento al Padre de nuestro Señor, que en su infinita misericordia nos dio vida nueva. En el versículo 3 aparece la palabra renacer, o sea, nacer de nuevo, para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lo que quiere decir que Cristo venció a la muerte para darnos un nuevo nacimiento, una nueva vida. Yo sé que esto lo hemos predicado muchas veces, pero bueno, el Señor sabe por qué tiene que ir de nuevo enseñándonos lo mismo. De esta forma, el sacrificio de Jesús nos lleva a morir al Adán que nos habitaba, y en su muerte y resurrección por medio de la fe en el Hijo de Dios, obtenemos nueva vida. Por lo tanto, la esperanza viva, hermanos queridos, es Cristo mismo, que pagó nuestra deuda en la cruz, y por medio de la regeneración, Tito 3:5, se establece la reconciliación con Dios en la obra ya consumada de Cristo en la cruz, Romanos 5:10. Y Dios nos hizo renacer de nuestra vida vieja por su misericordia, para lo cual sacrificó a su Hijo unigénito, quien murió y resucitó para ser una esperanza viva para todo aquel que en él crea y tenga así vida eterna. Es importante repetir que esta esperanza viva es Cristo, quien nos da vida nueva por el nuevo nacimiento. Y esto el Señor le responde a Nicodemo, ¿se acuerdan ustedes? Él establece con Nicodemo un punto muy importante. Dice en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después en Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por lo que podemos apreciar es que en este versículo queda establecida la salvación del Espíritu, ya que el hombre desciende de Adán y Eva, estaba muerto por el pecado de ellos, el cual es heredado por todas las generaciones posteriores. Esto convierte al hombre en un pecador, el cual peca porque es pecador, o sea, hay una tendencia natural hacia el pecado. Muchas veces nosotros encontramos gracioso cuando un niño pequeño hace maldades, ¿no? Pero cuando hace cosas buenas, como que le celebramos la maldad, digamos, ¿ah? Pero eso está en el mundo de hoy, un mundo que tiende hacia el mal. ¿Por qué? Porque el hombre natural contiene el pecado original, el pecado de Adán y Eva, el cual fue separado del paraíso,
sacado del paraíso. Y nuestro Dios incluso se llegó a arrepentir de haber creado al hombre al ver tal nivel de maldad. La salvación del Espíritu permite contactarnos nuevamente con el Padre de nuestro espíritu humano, el cual ha sido vivificado por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y por el Espíritu Santo. Y en el versículo 4 dice, para una herencia. ¿Por qué fuimos regenerados? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Lo indicado en el versículo 3 que acabamos de leer tiene una consecuencia que al renacer obtenemos por el santo sacrificio de Cristo una herencia, que es una perfecta salvación. El versículo 4 nos habla del efecto de nacer de nuevo, ya que por la fe somos parte de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, los creyentes, en el Hijo de Dios. El otro día me llegó de una persona que yo sé que no es creyente, digamos, pero le gustan algunas cosas, ¿no? Que tienen que ver con la Biblia. Entonces era un texto sobre la armadura de Dios. ¿Ah? Como que había encontrado la armadura de Dios, pero sin Cristo yo no me puedo poner la armadura. No se lo podía decir a esta persona. ¿Ah? No tenía cómo, porque, bueno, además no la conocía, pero simplemente me llegó. Y en el texto de ese artículo había una serie de pasos que nosotros los conocemos dentro de la armadura de Dios y son muy significativos, pero lo que el Señor nos ha provisto a nosotros para la lucha, para la batalla espiritual, es para los creyentes, como la salvación es para los creyentes. La salvación no es para el que va pasando por fuera, digamos, maldiciendo. ¿Ah? Debe arrepentirse, doblar sus rodillas, reconocer que tiene un Señor. Recuerdo hace muchos años, esto yo lo he contado muchas veces, pero es atingente para poder explicar esto. Una persona me dijo, bueno, ustedes que dicen que la salvación solamente es por Jesucristo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si una persona que vive en el África o en la selva amazónica, que nunca va a escuchar la palabra de Dios, porque no tiene cómo, no, es un lugar donde no llega la civilización? ¿Qué va a pasar con esa persona? Buena la pregunta, ¿no? Yo al principio no sabía qué responder, pero bueno, el Espíritu Santo siempre nos da una salida cuando nos ponen en situaciones complejas, ¿no? Bueno, la salida fue que ese hombre, lo más probable es que va a tener un juicio justo. Y la persona a la cual me había puesto en esa encrucijada, yo le había compartido el Evangelio por años de años. Y le digo, el que me preocupa no es aquella persona, digamos, porque yo sé que va a tener un juicio justo. Me preocupas tú, que habiendo escuchado el Evangelio innumerables veces, aún sigues porfiando en tus propias creencias. El hombre duro de cerviz. Bueno, por lo indicado en este versículo, esta herencia tiene 4 características. Incorruptible, que no se puede corromper. Incontaminada, o sea, sin pecado. Inmarcesible, no se puede marchitar, lo que significa que es eterno. Y reservada en los cielos para los creyentes, en Cristo. La salvación, hermano, no es un fin, sino un medio para llegar a Cristo, para vivir en Cristo, para tener vida en Cristo. La herencia es la vida resurrecta de Cristo, la que da vida a cada creyente renacido, y en Cristo somos parte del reino de Dios. Este es un principio de fe. El diablo muchas veces nos miente para sacarnos de Cristo, mostrándonos que somos pecadores o por un pecado no confesado obtenemos ciertas tribulaciones. No sé si ustedes alguna vez se han visto en eso, ¿no? Esto puede ser, pero el origen del pecado ya lo sustituyó Cristo en la cruz, en su muerte, dándonos eterna salvación. Por lo que si pecamos en Cristo tenemos abogado en Él. Como dice en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo. Versículo 5. ¿Qué sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo? Buen versículo. Alcanzar la salvación. Buen punto. Nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, con un propósito, alcanzar la salvación. ¿Cómo? ¿La salvación no era por la fe? ¿Ahora tenemos que hacer cosas para alcanzar la salvación? Ya viene la explicación. Si la salvación del versículo 3 es la del Espíritu, y esta es por gracia, aquí habla de alcanzar la salvación. Entonces, ¿a qué se refiere este versículo? Veamos con detención, que después indica que esta salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, lo que indica que es tiempo futuro. Aquí hay que aclarar los términos de la salvación. En la Escritura la salvación está escrita en tiempo pasado, segunda de Timoteo 1, 8, 9, que tiene que ver con la justificación y representa la salvación del Espíritu, y también en tiempo presente, primera de Corintios 1, 18 y primera de Pedro 1, 3, que tiene que ver con la salvación del alma, lo que representa la santificación del alma. Este es el tiempo en que nos encontramos todos sumidos en constantes pruebas para que Cristo se forme en el espíritu de cada creyente. Y también está en tiempo futuro, Hebreos 1.14 y primera de Pedro 1.5, que representa la redención. Este tiempo postrero o futuro es el tiempo de la segunda venida del Señor, donde se concretará la salvación total por medio de la resurrección de los muertos, entregando un cuerpo de gloria resurrecto para una nueva tierra en el gobierno milenial de Cristo. No sé si les queda medianamente claro. Nosotros fuimos salvos en el Espíritu, pero el Espíritu gobierna el alma. Por lo tanto, hoy día estamos en la salvación del alma. Pero la salvación es completa. Cuando nosotros fuimos salvos por Cristo y en Él, obtenemos la salvación completa. Lo que pasa que en este tiempo, que tiene que ver con este peregrinar, pero este peregrinar está sobre una base cierta. Y la base cierta es que Cristo murió en la cruz por nosotros. Y Él nos salvó de una vez y para siempre. Pero es importante el tiempo de la peregrinación porque nuestro Señor quiere, a través de muchas tribulaciones que en los versículos después va a estar explicado con bastante detalle, se forme Cristo en nosotros y lo de la salvación del Espíritu se vaya traspasando completamente al alma y gobernando completamente nuestra alma. ¿Qué es lo que está en el alma, hermanos? Están las emociones, los sentimientos, la voluntad. ¿Mm? Y muchas veces nosotros llevamos una vida almática sin darnos cuenta. ¿Mm? Y las cosas nos sacuden y vamos rodillas en tierra suplicándole al Señor. Y nuestra vida se convierte muchas veces en un constante quejarnos de situaciones que nos han ocurrido. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Otra tribulación más. ¿Ah? Yo no acepto esto. Me sentí, no sé, eh, confundido, confundida, o me sentí agredido o agredida por un hermano o hermana. En fin, hay situaciones del tiempo o en el trabajo, las cosas están todas en mi contra, etcétera, etcétera. Estamos en el proceso de la santificación del alma. ¿Mm? Que no es algo que podamos hacer nosotros por nuestra fuerza, sino que el Señor nos va tratando de día en día. Esto es muy difícil de entender mentalmente. Esto tiene que ser digerido por la fe en nuestro Señor. ¿Nos gusta sufrir, hermano? Yo soy el primero en decir que no. ¿Mm? A mí no me gusta sufrir. No sé si a ustedes les gustará sufrir. Pero qué necesario es en el tiempo cuando vamos descubriendo lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. ¿Mm? Eh, el Señor nos trata porque es un Padre amoroso. ¿Mm? ¿Qué padre aquel que deja sin disciplina a su hijo? Lo más probable es que ese hijo sea un delincuente. ¿Mm? Pero nuestro Dios no deja pasar nada respecto a lo que nosotros necesitamos como disciplina. Versículo 6.
en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esto está referido a la salvación del alma, la que está puesta en una obra ya consumada, que es el santo sacrificio de Cristo en la cruz, el cual murió por voluntad del Padre, el cual estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Las pruebas a las que se refiere el versículo son las necesarias para fortalecer la fe en Cristo, para que Él sea formado totalmente en el hombre interior. Por un poco tiempo tiene que ver con nuestra vida en este mundo, el cual seremos afligidos en diversas pruebas. Parece que las pruebas no terminarán nunca, hermano. Terminan algunas y empiezan otras. ¿Mm? Pero el Señor se está formando en nosotros para que seamos réplicas perfectas de Cristo y para que nuestra alma sea gobernada por el Espíritu, donde hay por cierto, completa salvación. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí vemos que la fe es sometida a pruebas, tal como compartíamos el domingo pasado. Como el oro que se prueba su ley con fuego, de la misma manera la fe será probada con arduas pruebas. La ley en un mineral es la cantidad de mineral que hay por metro cúbico. No sé si alguno conoce eso, digamos, ¿no? El otro día escuchaba en la radio que la ley del cobre en Chuquicamata había bajado a la mitad. O sea, cuesta mucho más obtener cobre hoy día, ¿ah?, que hace un tiempo atrás, porque era un 0,3 por metro cúbico, más o menos la cantidad de cobre del material que sacan, ¿no? Pero aquí dice que se prueba la ley, o sea, se prueba la calidad con fuego, ¿no? La ley muestra la calidad de un mineral, y bueno, aquí la fe, ¿m?, es probada en su calidad a través de las pruebas. De la misma manera, la fe será probada con arduas pruebas, pero estas pruebas de la fe deben ser llevadas en alabanza a Dios, en glorias a Dios y honras a Dios, ya que el Hijo de Dios es manifestado en el creyente, el que toma vida en nuestro espíritu vivificado, gobernado desde ahí nuestra alma y nuestro cuerpo. Alcanzar la eterna salvación por medio de la redención, la justificación y la santificación es algo que no tiene que ver con nuestra fuerza, sino con la obra ya consumada de Cristo en la cruz. Esto es de gran alegría, ser salvos por la misericordia de Dios en Cristo nuestro Señor. La palabra dice que estas aflicciones, para probar nuestra fe en Cristo, la cual al venir de Él es más preciosa que el oro, nuestra fe es probada con fuego, o sea, con sufrimiento en nuestra vida del alma, para que el Hijo de Dios se forme totalmente en nuestro espíritu. La prueba nos debe llevar a la alabanza, a la honra, a la gloria, por la manifestación de Cristo en cada creyente con la fe. ¿Ustedes se han imaginado en algún momento que están pasando con una gran prueba, con una gran tribulación, queridos hermanos, y el Señor los anima a alabar y a honrar? A veces las lágrimas son tan fuertes que alabar sería casi de una imposible, ¿ah? Pero el Señor nos está dando una clave, ¿m?, para sopesar, para soportar, para llevar la tribulación a través de alabar, de honrar, de agradecer cada día, y esto creyendo. Versículo 8. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amamos al Señor sin haberle visto físicamente, pero lo vemos en glorioso gozo inefable al creer en Él y vivir su vida desde el Espíritu vivificado. Nuestra fe es probada y tiene como resultado la santificación del alma, por medio de la salvación del alma, la cual es en Cristo.
¿Cómo me puedo imaginar esto de la salvación del alma? Que todos nuestros sentidos, los sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad esté en Cristo, no en lo que nosotros creemos, sentimos, esperamos, sino en lo que el Señor va construyendo en nosotros por medio de la fe, ¿sí? A través del fuego y el agua, el dolor y, y el gozo que el Señor pone en nosotros. Hemos visto la salvación en toda su magnitud, en los versículos 13 al 9, donde Pedro nos enseña que somos salvos por la fe en Cristo. Nos habla también de la salvación del espíritu, la justificación, la salvación del alma, la santificación, y la salvación del cuerpo, la redención. Pero, ¿qué se espera del creyente? ¿Qué espera el Señor de nosotros, hermanos? Bueno, sigamos en el capítulo 1 de la primera de Pedro, entre los versículos 13 al 21 que ya leímos anteriormente. Versículo 13. Por lo tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí la palabra nos centra en el efecto de la salvación por la fe en Cristo. En los versículos ya leídos vemos una serie de bendiciones que nos revela la salvación, comenzando con la regeneración de nuestro espíritu y culminando con la salvación del alma, una salvación que se genera en la muerte y resurrección de Cristo, como una obra totalmente consumada que no está puesta en nuestra fuerza. El término ceñid vuestros lomos del entendimiento tiene que ver con nuestros pensamientos, lo que posiciona este punto en el alma misma del creyente, donde se encuentra la mente, los pensamientos, la conciencia y los sentimientos y emociones y la voluntad. Ceñir es apretar, es concentrar nuestra alma en lo que viene del gobierno desde el espíritu vivificado, del gobierno del espíritu, desde el espíritu vivificado, donde se concentra. ¿Qué es esta concentración, hermano? El tener a Cristo en la mira, ¿eh? Al tener al Señor, fijo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto no es sin Cristo. ¿Ah? Cuando nosotros de repente tomamos ciertas decisiones en nuestra vida y queremos eh, resolver el problema lo más rápido posible y sufrir lo menos, entonces empezamos a hacer la lista, ¿ah?, de cómo resolver el problema y el Señor empieza a gritar adentro de nosotros y nosotros no nos damos cuenta o lo tratamos de tapar, ¿ah?, y después nos vemos en un problema mucho mayor y ahí recurrimos al Señor, rodillas en tierra, lágrimas en los ojos, pidiendo su voluntad que se complete y minutos antes nosotros lo dejamos mirando al otro lado. ¿Ah? Esto tiene que ver con vivir en Cristo profundamente. Nos dicen también que debemos ser sobrios. Si bien esto habla de nuestra conducta como creyente, también indica que no debemos embriagarnos con las cosas del mundo. Nuestra fe debe estar puesta en Cristo y nuestros lastres y preocupaciones deben estar crucificados juntamente con Cristo. Y al final del versículo 13 dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto nos habla de la gracia de Dios manifestada en la salvación del alma, en el hombre regenerado. La manifestación de Cristo se refiere al Cristo formado en el creyente por las pruebas de su fe. Qué importante son las pruebas de la fe. Versículo 14. Como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. La obediencia tiene que ver con el proceso de la salvación del alma que consiste en su santificación por medio de una obra que ya fue consumada en la cruz del Calvario. Esto no tiene que ver con una salvación por obras personales para alcanzarla, lo que es una obra infructuosa, ya que toda la salvación, la del espíritu, la del alma y la del cuerpo, son por la gracia de Dios, por creer en la obra de salvación de su Hijo en su muerte y resurrección. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Somos santos, hermanos?
Si yo le dijera a un católico que yo soy santo, lo más probable es que se moriría de la risa. ¿Ah? ¿Mm? Porque ese católico probablemente me conoce y me dirá, no, no, tú no eres santo. ¿Ah? ¿Mm? Porque la palabra santo ha tomado eh, un, digamos, un lugar que no tiene que ver con su significado original. ¿Mm? Santo está traducido del hebreo que significa apartado. ¿Mm? ¿Y apartados para qué? Para el servicio. Y cuando en la Escritura habla de los santos, habla de los creyentes que han sido apartados por nuestro Señor para su reino. Por lo tanto, ser santo no es una altura con normas de conducta superiores, digamos, o alguien muy especial, ¿ah? Porque todos somos llamados a la santidad en Cristo. Y no somos santos porque le hicimos empeño, digamos, para ser buenos, sino porque Él es santo. Aquí Pedro nos habla de la santidad. Esta comienza desde el momento en que creemos en Cristo y somos regenerados. El que nos llamó es santo, entonces por Él somos santos. La santidad en Cristo no es una norma de conducta administrada por el creyente, sino un reflejo de la santidad de Cristo. Tal como la luna refleja la luz del sol sin tener luz propia. No es algo nuestro. Y esta santidad se debe manifestar en nuestra manera de vivir, lo que significa que la vida de Cristo se debe manifestar en nuestro espíritu vivificado, el que debe gobernar nuestra alma y no la carne. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Este versículo confirma lo del versículo 15. Esto no es un llamado a imitarle, sino a ser santos porque Él lo es. ¿Se entiende bien, hermano? ¿Mm? Este tampoco es una repartición de coronas especiales, sino que sencillamente es una forma de vivir la vida en Cristo. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí hay varios puntos interesantes. Voy a ir uno por uno. Primero, Dios no hace excepción de personas. Él juzga a cada uno por separado, según la obra que Él le mandó a hacer, lo que será juzgado en el tribunal de Cristo. Esto lo hemos profundizado en otras ocasiones. Conducidos en temor. Esto se refiere al temor a Dios, que no tiene que ver con el miedo, sino con conocer el poder de Dios. El creyente en temor a Dios debe tener sus ojos fijos en Jesús. Y de vuestra peregrinación, bueno, esto ya lo hemos hablado varias veces hoy, esto es el tiempo presente de nuestra salvación que tiene que ver con la santificación del alma, donde nuestra fe será probada en todo el tiempo que dure nuestra vida en esta tierra. Versículos 18, 19, 20 y 21. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado de antes la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El rescate de nuestra vana manera de vivir que recibimos por herencia a nuestros padres, lo realizó Cristo en la cruz del Calvario. Aún hay cosas de nuestra vieja manera de vivir, de repente aparecen. ¿Mm? Aquella ocasión que yendo por Costanera, cerca de un semáforo, un automovilista cruzó su auto por delante del mío y casi chocamos. ¿Mm? Y dieron la luz roja y me puse al lado, ¿ah? Y quise matarlo, ¿ah? Bajarme y estrangularlo. ¿Mm? Eso estuvo aquí en mi mente, ¿no? Pero ahí apareció el Señor, menos mal, ¿no? ¿Ah? Diciendo a dónde vas a ir. ¿Ah? El tipo ni me miró. Yo creo que ni se dio ni cuenta, digamos, de lo que pasó. ¿Mm? Pero a veces el diablo usa situaciones para volvernos a la vieja criatura.
¿Mm? Cuando nos sentimos humillados, de repente, alguien nos dijo algo y por Dios, ¿ah? Nosotros siempre tenemos que estar mirando nuestro corazón religioso, hermano. Nuestra vida antigua está en la cruz. Pero eso se tiene que hacer realidad. Por eso estamos en la santificación del alma. Y el Señor nos prueba. Nos va separando de los lastres que, que llevamos, ¿m? Que cargamos de nuestra vieja vida aún, para ser completos de Cristo. Dice, y este rescate no es con cosas del mundo que son corruptibles como el oro o la plata, o con nuestras fuerzas cumpliendo mandamientos, sino con la sangre preciosa de Cristo, el cual es sin pecado, sin mancha y sin contaminación. Cristo no murió solamente por nuestros pecados, sino también para cortar la herencia de nuestros padres en cuanto a la descendencia de Adán. Esto es súper importante y lo voy a volver a repetir. Cristo no murió solamente por nuestro pecado, por cierto que murió por nuestro pecado, sino también para cortar la herencia de nuestros padres en cuanto a la descendencia de Adán. Hoy día, los nacidos de nuevo, ya no estamos con esa herencia. ¿Mm? Cristo es el Cordero sacrificado sin mancha y sin contaminación, destinado antes de la fundación del mundo, el que nació y vivió sin pecado, ya que no era de la raza de Adán. Por Cristo, nuestra fe en Dios tiene un sustento sin precedentes. Hace algunos años, eh, un hermano compartiendo la palabra dijo eh, algo que fue muy fuerte para mí, que Dios cuando uno nos mira y nos ve en su Hijo, nos ve como intachables. Y yo me pegué la mirada a mí mismo y dije, ¿de dónde sacó eso el hermano? ¿Ah? Que nosotros no podemos estar mirándonos a nosotros, sino al Cristo que nos habita. ¿Mm? Porque si nos miramos a nosotros mismos, nos vamos a ver mal. Y cuando empezamos a mirar a los hermanos y hermanas con nuestros ojos de carne, también los vamos a mirar mal. Por lo tanto, siempre tenemos que mirar a nuestros hermanos en Cristo. Y mirar a Cristo en ellos y en ellas. ¿Ah? Aunque de repente me parezca que haya más de algún problema. La hermana no se lo merece. O no me lo merezco yo. Esto no es por mérito. Esto es por fe, por gracia. La vida en Cristo Jesús, queridos hermanos, no es para nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas no son capaces. Somos regenerados en Cristo. Tenemos nueva vida en Cristo. Somos salvos en el Espíritu por el santo sacrificio de Cristo en la cruz. En la regeneración se puso fin a la condena eterna por el pecado de Adán. La santificación del alma implica una peregrinación con pruebas y sufrimientos para que la fe sea aprobada y Cristo se forme en cada creyente. Recibimos bendición de Dios en cuanto a la santidad en Cristo y fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir en cuanto a la vida vieja. Si aún tenemos cosas de la vida vieja, bueno, ahí están las tribulaciones, hermano. ¿Ah? Hay hay algo que a mí me costaba mucho y probablemente más de alguno de ustedes, que era orar. ¿Mm? No sé si interpreto más de alguno, digamos, pero me costaba mucho orar. Y a veces se me olvidaba en el día. Y después venían recriminaciones porque no había orado. Pero en este tiempo de gran tribulación, eh, mi cuerpo pide oración. Y es algo que yo no lo puedo controlar, ¿no? ¿Y eso por qué ha sido? Por sufrir, pues, hermano. ¿Ah? Porque cuando todo está bien, todo funciona bien, nos cuesta orar, ¿o no? Pero cuando tenemos el problema ahí presente y está todos los días dando vuelta, nuestro cuerpo empieza, pero pasa algo también, porque vienen momentos que la cosa anda bien, pero nuestro espíritu vivificado, que tiene esta capacidad, ya ha ido gobernando el alma en este aspecto. Por lo tanto, con, eh, con momentos buenos o malos, igual el cuerpo nos empieza a pedir orar, porque viene del espíritu. No sé si me explico bien.
¿ah? Pero bueno, y eso ha sido aquí la palabra lo ha explicado, por qué ocurre. ¿Por qué es necesario que el Señor nos someta a grandes tribulaciones? ¿Mm? Y esto es un proceso. ¿Mm? Pero no es un proceso que nosotros podamos administrar, sino que el Señor lo va haciendo de día en día en cada uno de nosotros. Usted tiene problemas con su trabajo, le ha bajado los ingresos, usted tiene problemas con su familia, con sus hijos, con sus nueras o yernos, con sus vecinos, usted tiene problemas laborales, en el estudio, etcétera, etcétera, ¿no? Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. A veces nos cuesta sacar con la boca eso porque estamos en el momento más duro del sufrimiento. Pero el Señor nos vino a rescatar de nuestra vieja y vana manera de vivir. Gracias, mi Señor. Amén.